Querría empezar mi intervención felicitando a Pablo Soto por su nueva paternidad. Y ya que hablamos de educación, creo que es una niña preciosa que se llama Sara, ¿no es eso? Bien, en marzo de 2013, Pablo Iglesias fue invitado a participar en unas jornadas que organizaban en Zaragoza las Juventudes Comunistas de Aragón. El título de las jornadas era Organizando la Resistencia. Y la ponencia del líder de Podemos versó sobre comunicación política en tiempos de crisis. Pues bien, aquel día Iglesias habló sobre la importancia que tiene en política comunicar bien, cuidar la vestimenta, el lenguaje, la forma de expresión, sobre todo cuando se aspira a ser motor de conciencias. Después de su intervención, dio la palabra al público. Hubo muchas preguntas. Casi todas respondían a las dudas que aquellos jóvenes comunistas les planteaba la sugerente idea de convertirse en motor de conciencias. ¿Qué podían hacer ellos para cambiar el imaginario neoliberal de la sociedad? ¿Cómo luchar contra la fuerza de la propaganda de los opresores? Pablo Iglesias aconsejó a aquellos jóvenes que no se presentaran abiertamente como lo que eran, es decir, como comunistas, pues según él, términos como comunista o proletariado no solo ya no venden, sino que incluso pueden provocar rechazo en la ciudadanía. Lo que hay que hacer, les dijo, es actuar como comunistas sin declararse comunista. Les aconsejó que tomaran como modelo la actuación de los comunistas en el franquismo, que lo que hacían era ocupar todos los espacios de la sociedad civil, grupos de teatro, cine, deporte, actos culturales, etcétera, para transmitir su doctrina. Entre todas las preguntas que le hicieron a Iglesias aquel día, una debe haberse hecho viral porque ya se puede encontrar en YouTube tal y como la están viendo ustedes en la pantalla. Uno de los asistentes pregunta: ¿hasta qué punto queremos que nuestro movimiento social esté basado en herramientas de propaganda equivalentes a las de los opresores? En otras palabras, tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. A lo que Pablo Iglesias respondió con contundencia: ¿propaganda o educar? Propaganda, sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un Ministerio de Educación. Y entonces, que el medio sea la fibra óptica o las ondas de un satélite nos da exactamente igual. Nadie diría que Pablo Iglesias es un hombre prudente y, sin embargo, bien claro tiene que las competencias de educación son del Ministerio de Educación, cosa que, por lo que se ve, nuestro ayuntamiento y nuestra alcaldesa no lo tienen tan claro. Y es que no sé si con intención de hacer propaganda o de educar, usted, señora alcaldesa, ha encontrado la fórmula para tener su propia red de escuelas infantiles y para, a través de actividades extraescolares y complementarias, introducirse en los colegios e institutos de Madrid. ¿Propaganda o educar? Creo que la alcaldesa sabe tan bien como yo que en política la propaganda y la educación coinciden cuando el objetivo es transformar la sociedad, construir un nuevo pueblo. Porque entonces, ya se llame propaganda o educación, de lo que se trata es de adoctrinar a la ciudadanía. Y no lo digo yo, pueden ustedes leer en un libro muy interesante que tiene unos artículos que yo le aconsejaría, sobre todo uno de ellos que habla de la crisis de la educación, un libro de Hannah Arendt, escrito en 1958, producto de una conferencia que dio entonces sobre la crisis de la educación norteamericana. Señora alcaldesa, usted no ha querido esperar a tener el Ministerio de Educación para asumir las competencias de la educación infantil en la ciudad de Madrid. Y ya veo que los otros partidos, quitando el nuestro, querrían que el ayuntamiento tuviera muchas más competencias. Usted podría haber creado su propio modelo de atención a la infancia, ofreciendo a los madrileños nuevas alternativas a la red de escuelas infantiles de la comunidad, porque las hay, y muchas. En la red Eurídice se pueden encontrar los distintos modelos que existen en Europa y le aseguro que raramente verá uno tan intervencionista y estatalista como el que usted quiere implantar en Madrid. Ustedes han iniciado un proceso cuyo objetivo es que todas las escuelas infantiles tengan el mismo proyecto educativo que establecerá su Gobierno. Que todos los maestros estén convenientemente formados por su Gobierno y que incluso los padres sean aleccionados por su Gobierno. Eso sí, según la ordenanza que regula sus escuelas, los padres tienen derecho a participar en el proceso educativo de su hijo.
¿Se dan ustedes cuenta de qué disparate es ese? ¿Acaso no son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos y, por tanto, suyo no es el derecho, es el deber de educarles? En Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, Finlandia y en casi todos los países europeos, los gobiernos favorecen que haya múltiples formas de atender a los niños menores de 3 años. Hay escuelas infantiles dependientes del Ministerio de Educación y otras municipales como las que usted quiere poner. Hay centros infantiles de día con horarios muy flexibles que se ajustan a las necesidades de los padres. También hay madres o personas con una determinada cualificación que cuidan en su casa un pequeño grupo de niños. Incluso existen ayudas económicas para que uno de los padres pueda pedir una excedencia en su lugar de trabajo hasta que el más joven de sus hijos cumple los 3 años. Para todas esas opciones, los padres pueden recibir ayudas económicas, porque en esos países se tiene un gran respeto a la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Señora alcaldesa, todos los gobiernos que han tenido un proyecto político liberticida han comenzado por asumir responsabilidades que correspondían al ciudadano. Todos han tenido mucho interés en monopolizar la educación de niños y jóvenes. De ahí que todos ellos tuvieran sus pioneritos. Los tuvo Hitler, los tuvo Lenin, los tuvo Stalin, los tuvo Fidel, los tiene Hugo Chávez. Señora alcaldesa, al retirar las becas que existían para los niños de escuelas privadas, usted está negando cualquier tipo de ayuda a los padres que prefieren otro tipo de atención para su hijo distinta de la que el ayuntamiento ha establecido. Lo hace porque, según su teoría, los fondos públicos deben ir destinados exclusivamente a centros públicos y que aquel que quiera lujos, que se los pague de su bolsillo, como si de ese bolsillo no salieran también los fondos para las escuelas públicas. Señora alcaldesa, ¿de veras cree usted que la libertad de elegir la educación que uno quiere para sus hijos es un lujo? Pero ya vemos que no solo son los niños objeto de sus inquietudes, también lo son los jóvenes, los adultos y los más mayores. Para ello se organizarán talleres, grupos de teatro, actividades deportivas y culturales, según ese nuevo plan de actividades que ustedes presentaron el viernes pasado. Un plan cuyo objetivo es lo que ustedes llaman hacer ciudad, hacer su ciudad, yo diría más bien, pero que en realidad no es sino la vieja estrategia política para, como decía Iglesias, ocupar todos los espacios de la sociedad civil. Alcaldesa, antes de terminar, y en nombre de los más de 500.000 de padres madrileños que nos votaron al Partido Popular y que posiblemente no comulguen con sus ideas y que muchos de ellos no tendrán dinero para costearse una plaza en una escuela privada cuando usted termine su proceso de estatalización de todas las escuelas de la Ciudad de Madrid, quiero pedirle no solo que mantenga esas becas que el Ayuntamiento quiere eliminar, sino que además abra una partida especial para ayudas a padres que quieran llevar a sus hijos a escuelas diferentes de las del Ayuntamiento. Muchas gracias.